esa niñez en la naturaleza, en el mar, que para mí es una referencia siempre, siempre de paz, de tranquilidad y de armonía, pues esos primeras brazadas aprendiendo a nadar en esa piscina artificial de la Furnia, pues se ha quedado siempre en mi recuerdo. Probablemente siento una profunda atracción por el mar y por la vida marina y también por en general la biología, ¿no? Luego la política ha sido un accidente en mi vida, pero realmente mi vocación profesional tiene que ver mucho con la vida. Ellos son muy críticos, para mí son verdaderos barómetros de lo que opina la calle y siempre pues me están proponiendo cosas que hay que resolver o cosas que hay que hacer mejor. Me sirven para no perder nunca de vista la realidad y tener los pies en el suelo. Me llama mucho la atención por qué la gente decide confiar en un desconocido y saber qué es lo que motiva a alguien a apoyar a una u otra persona. Y efectivamente siempre cuando me lo dicen pregunto que ¿por qué me votaron? Y bueno, me encuentro de las respuestas más variopintas. Algunos me dicen que por la foto, porque tenía cara de directora de un instituto, me decían. Desde las playas de la Graciosa, pero bueno, si tuviera que elegir uno así, pues el Barranco de los Cernícalos, que es también un espacio natural maravilloso, único, y que además recomiendo a quien me escucha en Gran Canaria, en Telde, en mi municipio. Señora Hernández, esta semana se ha desmantelado el conocido como Muelle de la Vergüenza en Arguineguín. Ya no hay personas durmiendo allí, pero continúan llegando pateras, siguen estando esas personas aquí en Canarias, al menos una parte de ellas. ¿Qué solución considera que se le debe dar a esta situación? ¿Qué valoración hace de ese cierre del muelle de Arguineguín? Bueno, por supuesto nunca debió existir el muelle tal y como lo hemos vivido, pero en cualquier caso, cualquier acercamiento, cualquier valoración al fenómeno de las migraciones, al fenómeno migratorio, que por cierto es tan antiguo como la propia humanidad. En algunas etapas de la historia del hombre se migraba buscando el agua, mejorar las condiciones de vida, y ahora en definitiva es lo mismo, huir de la guerra y del hambre. Por tanto, creo que al ser un problema complejo debemos acercarnos a él con rigor y desde una visión amplia. Trato humanitario, esa es la primera respuesta que debe darle Europa y Canarias, que es Europa, a las personas que llegan en esta situación, pero sin duda poder, paliar esta situación va a requerir de una política que trabaje en varios frentes. Por un lado, la política de cooperación al desarrollo de esos países, erradicar las causas por las cuales se ven obligados a marcharse, y ahí el Estado tiene un papel fundamental. Paralelamente, tiene que haber una política migratoria en la Unión Europea que impida que Canarias se convierta en una nueva Lampedusa, en una cárcel para personas que lo único que buscan es mejorar sus condiciones de vida, lo que haríamos cualquiera de nosotros si estuviésemos en su lugar. Y evidentemente Canarias no puede en solitario darle una alternativa de futuro a estas cientos, miles de personas. Por eso es fundamental una política de derivación que permita que estas personas además se muevan a donde ellos quieren ir, porque la mayoría de ellos vienen con una dirección y un teléfono de un familiar que está en Europa, porque ahí es donde hay para ellos oportunidades de empleo y de un futuro. Se ha hablado de la importancia también de la vía diplomática. ¿Qué espera usted de esa reunión, de ese viaje de Pedro Sánchez a Marruecos ahora en pocas fechas, el día 17? Bueno, eso es fundamental. Hablan los datos de que el 40% de las personas que están llegando son personas marroquíes y por tanto el gobierno de Marruecos tiene un papel aquí fundamental. Estamos viendo además cómo, como siempre, pero esta vez de manera más intensa, más grave por la parte que tiene de agresión bélica, su papel en la zona del Sáhara ocupado. Todo esto también complica la situación. Bueno, esperemos que esa política diplomática y que el Estado haga ahí valer su papel en la Unión Europea para que Marruecos impida esta salida masiva, mejorando las condiciones de vida de su población fundamentalmente. Hacía usted referencia al conflicto del Sáhara Occidental con Marruecos, que ustedes además han pedido su formación, la mediación de la ONU en este conflicto.
Sí, la verdad que es un drama humanitario que desde hace muchísimos años se ha ido enquistando, incumpliendo resoluciones del Alto Comisionado de la Unión Europea, y ahí ha faltado contundencia por parte del Estado español, sobre todo por la parte moral que le toca a España en la situación actual, y el cumplimiento, como decía, de las resoluciones europeas para que se cumplan los derechos humanos y para que el pueblo saharaui tenga por fin el derecho a la libre autodeterminación. Le pregunto ahora por la situación sanitaria aquí en Canarias. Las cifras en el archipiélago son buenas en comparación con el resto del territorio nacional, sin embargo, en Tenerife pues la situación sigue como enquistada. Ahora incluso se han registrado casos en centros de mayores, se está cribando esos centros que pueden ser un lugar complicado si no se controla bien. ¿Qué medidas cree usted que se deberían aplicar, no solo en Tenerife, sino en todo el archipiélago, si la situación se complicara, y sobre todo pensando de cara a las Navidades, donde se espera que la gente pueda quizás relajarse un poco, y de hecho las autoridades sanitarias esperan incluso que después de las Navidades las cifras se lleguen a disparar? Bueno, yo creo que aquí tenemos que ser muy, diríamos, rigurosos en cuanto a las recomendaciones de los especialistas, de los sanitarios, porque ellos son quienes mejor nos pueden indicar qué tenemos que hacer para evitar los contagios y para tener la conducta porque aquí tiene mucho que ver nuestra conducta individual, ¿verdad? Yo creo que tenemos que seguir aplicando las normas que nos han recomendado, el uso de la mascarilla, además mascarillas quirúrgicas perfectamente colocadas. Veo a mucha gente que utiliza la mascarilla para cumplir una norma, pero que realmente no es consciente de que si no tapamos nariz y boca el contagio puede producirse. Por tanto, uso correcto de la mascarilla, la distancia social, y evitar en la medida de lo posible. Yo sé que es difícil, yo sé que es duro, sobre todo ahora que se acercan las Navidades, pero hay que evitar las aglomeraciones, porque esas aglomeraciones donde además la gente come, se quita la mascarilla, va a aumentar el riesgo y la probabilidad de contagio. Yo creo que hay que seguir a rajatabla las indicaciones de las autoridades sanitarias, hay que seguir con las normas, y lo tenemos que hacer primero por nuestra salud. Hablamos de una enfermedad muy seria, ya sabemos todos y todas que no es una gripe común, que es una enfermedad muy agresiva, que afecta a nuestro sistema respiratorio, pero incluso al resto de nuestros órganos, que puede generar secuelas aún superándola, y además que colapsamos el sistema sanitario. Esa es una parte que me parece fundamental, preservar nuestra salud, la de nuestra familia, pero hay otra parte que tampoco podemos obviar, porque de ello depende también la supervivencia de mucha gente, que es la parte económica. Canarias vive del turismo, necesita el turismo, y para ello tenemos que seguir siendo un territorio seguro, porque ese va a ser un valor, es un valor a la hora de atraer turistas, y por eso también tenemos que ser muy escrupulosos en el cumplimiento de las normas. Hace pocos días se ha aprobado la nueva ley educativa, la conocida como Ley Celaá. Le pregunto como diputada, pero le pregunto también como docente, que es usted también de profesión, ¿qué opina usted sobre esa nueva ley? Bueno, era necesaria derogar la ley mal llamada Ley Wert, ¿no? Era necesaria derogar la LOMCE porque era una ley tremendamente segregadora, y porque al final y en definitiva no ha venido a resolver ninguno de los retos que tiene la escuela en España, la educación en España. Dicho esto, creo que esta ley es una ley que resuelve muchos de los asuntos que hay que resolver. Es una ley que está pensada para el siglo XXI, para preparar a los chicos y chicas, a los niños y niñas ante los retos que nos marca la sociedad, una sociedad como la que estamos viviendo y la que se avecina, y en ese sentido yo creo que, siendo mejorable como todas las leyes, es una ley francamente mejor que la anterior. En cualquier caso, soy de las que defiendo, esta es la 8ª ley. Justo le iba a preguntar, porque usted ha defendido en alguna ocasión, perdón que le interrumpa, que no es bueno que existan tantas leyes en poco tiempo. No, porque además no hay ninguna referencia en el mundo de que el sistema educativo sea mejor cuantas más leyes haya. Todo lo contrario, los sistemas educativos más exitosos son sistemas donde hay una estabilidad normativa, y sobre todo, y lo más importante, que tiene que ver mucho con esa estabilidad, es un gran pacto de Estado, un pacto social, un pacto político a favor de la educación.
dejar de usar la educación como arma para dividir a la sociedad, dejar de usar la educación como un elemento de confrontación política, ideológica. Es cierto que el reto o el objetivo de encontrar un gran pacto por la educación no se debería abandonar, y yo creo que tiene mucho que ver en España ese lastre que seguimos viviendo de haber sufrido durante años una dictadura. Ha generado una cultura en la sociedad española que luego al final se termina trasladando a los partidos políticos, donde la educación, como decía antes, es un elemento de división y un elemento de adoctrinamiento, y no lo que debe ser. Usted forma parte también de la comisión que estudia la situación de la infancia y la adolescencia aquí en Canarias. ¿Ya han tenido algunas reuniones? ¿Ya han escuchado las opiniones de algunos expertos, de algunas expertas que trabajan con ellos? ¿Han podido sacar alguna conclusión, saber hacia dónde debería orientarse la legislación, las decisiones que se toman aquí en el Parlamento? Bueno, estamos en una fase muy inicial, pero efectivamente acumulamos ya un conocimiento por las instituciones, en mi condición también de alcaldesa hasta hace 2 años y de concejala. Mi vinculación con el mundo educativo y con la labor parlamentaria, pues de alguna manera me ha permitido y me permite mantener un contacto con la realidad de la familia. Llevamos años teniendo unos niveles de pobreza y exclusión superiores a la media del Estado. Pues en este momento de crisis sanitaria, de crisis económica y por tanto de crisis social, pues se están agudizando. Cuidar el presente y el futuro de nuestra infancia, de nuestros jóvenes, es una cuestión fundamental como sociedad, y a través de esa comisión de estudio estoy convencida que vamos a ser capaces entre todos los grupos políticos de sacar propuestas y soluciones a algunas de las necesidades que tiene nuestra infancia y la familia, porque no podemos desvincular al niño o a la niña de sus padres, ¿verdad?, de sus abuelos, de su núcleo familiar. ¿Cómo está afectando esa crisis a la que usted hacía referencia, esa crisis económica y social derivada del coronavirus en su municipio? Es la 4ª ciudad más poblada de Canarias. ¿De qué manera está impactando esa crisis en Telde? Las grandes urbes, por ejemplo, tienen una característica, que es que la pobreza, la exclusión social, la falta de vivienda se expresa de manera más intensa, más fuerte, y en ese sentido lo hemos notado en la crisis del coronavirus. En los meses de confinamiento se dispararon las peticiones de ayudas sociales. Afortunadamente en el ayuntamiento pudimos articular una ayuda de emergencia especial de manera urgente, vía decreto, que nos permitió pues en pocos meses llegar a muchas familias y hacer una inversión en la familia, en la gente que más lo necesitaba, muy importante. ¿De qué manera cree que va a beneficiar o ayudar el plan de vivienda que también se aprueba estos días en el Parlamento? Bueno, la verdad que el tema de la vivienda yo lo vivo de manera muy intensa, porque soy concejala de vivienda y llevo 6 años poniéndole cara y rostro a esa realidad. Cuando aquí se habla de las necesidades de vivienda, yo no puedo evitar pensar en esas mujeres, y digo mujeres porque el 90% de los demandantes y de las personas a las que atiendo son mujeres con menores a su cargo, que viven de manera dramática el no tener una vivienda y estar, pues por ejemplo, en algunos casos al borde del desahucio, en otros casos viviendo en infraviviendas, en coches, en cuevas, en casas abandonadas, en ocupaciones ilegales. Hemos podido atajar, yo creo que de manera bastante aceptable, las necesidades más básicas, cubrir las ayudas en agua, en luz, en alimento, el ingreso mínimo vital. Y ahora la renta que estamos trabajando en Canarias, la renta canaria ciudadana, responde a esa demanda, pero aún no hemos sido capaces en Canarias de resolver el problema de la vivienda. En Canarias hay más de 17.000 personas que son demandantes de una vivienda pública. Ese es el registro oficial. Muchos sostenemos que hay un registro oculto que multiplica esa cifra por 2. Un registro oculto porque mucha gente no ha renovado sus peticiones porque han dejado de confiar en el Estado, en la administración, porque Canarias lleva más de una década sin construir una vivienda pública y sin adjudicar nuevas viviendas. Por tanto, ese plan canario de vivienda, pues muchos estamos esperanzados que sea la respuesta, y que ahora toca lo más difícil, que es implementar ese plan. En Telde existe un pacto de gobierno entre Nueva Canarias y Coalición Canaria. En estos momentos el alcalde Héctor Suárez forma parte de la formación de Coalición Canaria, y el año que viene entraría usted, que se convertiría nuevamente en alcaldesa,
los siguientes 2 años de mandato, ¿verdad? Pero sí que hace unos meses hubo unas desavenencias entre el señor Suárez, usted, entre las dos formaciones. No sé si se han limado ya esas asperezas. ¿Cómo va el pacto? No, entre nosotros no hubo ninguna desavenencia. Yo creo que hubo una mala interpretación por algún miembro de su partido que sí que tuvo una actitud bastante crítica con uno de mis compañeros de gobierno. Cuando decidimos compartir la alcaldía, a pesar de que éramos el partido más votado y con más concejales, lo hicimos con la absoluta, diríamos, conciencia de que lo primero para nosotros es el bien de la ciudad. Cuando cogí la alcaldía, la ciudad estaba hundida económicamente, con una deuda desorbitada. Éramos el quinto municipio más endeudado de España, una deuda que superaba los 180 millones de euros. Teníamos las 2 empresas públicas en concursal y podría estar aquí media hora relatando la cantidad, diríamos, de asuntos complicados que nos encontramos. A día de hoy, Telde ha saldado la deuda bancaria totalmente y la deuda con expropiado. Hemos pasado de ser de los más endeudados del Estado y seremos en pocos meses, cuando se materialice el pago de todos los créditos, un municipio con deuda cero. El interés partidario, las naturales rivalidades que puede haber a veces entre los partidos han quedado totalmente en un segundo plano y estamos muy centrados en mejorar la calidad de vida de los vecinos, en llegar al final del mandato con estabilidad, seguir mejorando, como decía, todos los parámetros de la ciudad y que la ciudadanía vuelva a recuperar de manera definitiva la confianza en su administración más cercana, en su ayuntamiento y en sus representantes. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, señora Hernández, y seguimos en contacto con el Parlamento. Muchas gracias.